En este vídeo vamos a analizar absolutamente todas las cartas de la nueva gran expansión de Johto con los sobres de Lugia y Ho-Oh. Te voy a decir qué hace cada una y cómo puede afectar al meta, cuáles salen del sobre de Lugia y cuáles de Ho-Oh, para que al final podamos hacer una conclusión de qué sobre es más valioso para abrir nada más salga la expansión, para gastar tus relojes. Y quédate hasta el final porque hay un montón de cartas, son todas brutales, hay muchísimas mecánicas nuevas y tengo en la cabeza varias ideas de mazos y de combos nada más verlo, así que vamos a ello. Y en vez de ir en orden o aleatoriamente, quiero ir dando un poco de contexto para ver cartas que muy probablemente van a afectar al mayor número de otras cartas, así cuando las leamos ya tenemos el contexto de que esta otra carta existe. Quiero empezar por Will, que es uno de los partidarios nuevos, probablemente la carta estrella de la expansión, por el hecho de que crea los combos más locos y además va a ser parecido a cuando salió el caramelo raro, que revivió muchas cartas antiguas. Will va a hacer lo mismo, porque dice: la próxima vez que tires cualquier número de monedas de un efecto de un ataque, una habilidad o una carta de entrenador, después de utilizar esta carta durante este turno, la primera de esas monedas va a ser 100% cara. Esto así de primeras es una locura, porque ya sabemos la inmensidad de cartas que tienen simplemente tira una moneda, si sale cara pasa esto, si no pues no hace nada o es peor o lo que sea. Muchísimas de esas cartas ahora son potencialmente viables, potencialmente meta, además de que este set también incluye muchas cartas que comban específicamente bien con este efecto, como ahora vamos a ver. Y aquí tenemos su fular, que está bastante guapo. Como digo, esta carta es una locura, pero sin ver cualquiera de las cartas a las que afecta no tiene mucho sentido hablar de ella, así que vamos directamente con Xatu, que es, como digo, una de estas nuevas cartas que hacen especialmente buen combo con Will y que además es una de las cartas de una estrella más bonitas. Dos energías psíquicas, tira una moneda y si sale cara al Pokémon activo del rival se queda en 10 de vida. Da igual cuánta vida tuviese, da igual cuánta vida tenga, se queda en 10. Es este típico efecto muy loco que tienen que meter en un coin flip para balancearlo y que ahora con Will va a ser posible utilizarlo un par de veces sin depender de la suerte, y teniendo en cuenta que de Xatu deja lo que sea 10 de vida, lo hace un combo perfecto con el veneno para garantizar un KO asegurado. Pero cuando empiezas a mirar cartas te empiezas a dar cuenta de que está todo súper bien balanceado, porque si quieres hacer Within, que es el que tiene un veneno garantizado en habilidad para después hacer Koga, retirarlo y atacar con Xatu, dejarías al rival a 10 de vida y al pasar el turno el veneno le afecta, así que le quita los 10 que le queda y noquea lo que sea. Pero si haces Within Koga ya no puedes utilizar otro partidario como sería Will, así que Xatu iría con coin flip. Otra opción sería Grafaiai, que ya sabemos que envenena desde la banca pero también depende de un coin flip, así que si quieres envenenar en el mismo turno y atacar con Xatu no puedes utilizar los dos coin flips. Uno de los dos será garantizado con Will pero el otro no, dependiendo de cuándo la uses. Se envenena garantizado, o tiras un coin flip con el veneno si envenenas bien. Ahora sí tiras Will y con Xatu te garantizas la cara, pero como digo, sigue dependiendo de uno de los dos coin flips, no es nada asegurado. Cualquier otro Pokémon que envenene con un ataque no se puede hacer en el mismo turno, porque son dos ataques. Esa es la idea, hacerlo en el mismo turno, porque claro, si envenenas y te esperas a que el siguiente turno el rival siga envenenado y no haya retirado su Pokémon y tal, ya no es lo mismo. La idea es hacerlo todo en un mismo turno, así que para eso tenemos al nuevo Typhlosion, que aunque va a hacer el mazo menos espacio y más difícil de utilizar por los diferentes tipos y tal, este nuevo Typhlosion, que es mi Pokémon favorito, como no podía ser de otra forma, tiene la habilidad Fire Breath, que básicamente quema al rival garantizado y la puedes utilizar cada turno sin ningún tipo de drawback, simplemente que es un fase 2 y lo estás evolucionando para eso. Así que ahora sí, atacando con Xatu y con Typhlosion en banca te garantizas quemar para después atacar con Xatu y que cuando pase el turno le afecte la quemadura, le haga 20 de daño, que es de sobra. Y a pesar de que, a diferencia del veneno, la quemadura se puede curar cada turno, no te importa porque simplemente consigues el KO. Y quizás toda esta engine se pueda combinar con Sylveon para robar tanto Xatu como Typhlosion, pero bueno, quedaría un mazo muy raro pero muy divertido, supongo. Que por cierto, no, esta expansión no han sacado X de ninguno de los iniciales y de ninguno de los perros legendarios incluso, así que espero que se lo estén guardando para el siguiente set. Pero es raro porque el siguiente mini set suele tener una temática, como tuvo los Ultra Entes o como tuvo Arceus, así que no sé si meterían todas esas cartas de X juntos porque se sienten demasiado principal, así que no sé. Pero bueno, sin duda este Typhlosion 9X es el único medianamente útil de los iniciales, que no sé si funcionará con ese combo de Xatu, pero como tal una habilidad que queme garantizado desde la banca y que un ataque de 2 de energía 60 de daño está bastante bien. Si vamos atacando con Typhlosion son prácticamente 80 de daño garantizado, evolucionando con Caramelo por 2 energías, así que estadísticas bastante estándar para un Pokémon de este tipo, pero una habilidad muy importante, ya que hasta ahora prácticamente no había maneras de quemar. El quemador por excelencia era Incineroar con su ataque. Y encima, para hacer combo, tenemos a Hitmore, que por 2 energías pega 30, pero más 60 si el rival está quemado, o sea que podemos quemar desde la banca con Typhlosion, pegar 90 con Hitmore por 2 energías y sumando el daño de la quemadura son 110, así que puede ser un combo que por muy pocas energías haga mucho daño. Y mientras que le ponemos 2 energías a Hitmore, creo que vas a tener tiempo la mayoría de
veces de evolucionar a Typhlosion, pero si no tampoco pasa nada, así que está bien. Si seguimos con cartas nuevas que están hechas para ser usadas con Will, tenemos por ejemplo el nuevo Ampharos, que también es un Pokémon muy de caramelo raro con ese fase 2 no X, en este caso un poco más, 150 de vida porque tiene un efecto que le puede hacer daño a sí mismo, 2 energías eléctricas, pega de base 80, si sale cara hace 40 de daño más, pero si sale cruz se hace 20 de daño a sí mismo. Eso quiere decir que puede hacer por 2 energías 120. Esta carta se filtró hace unos días y de primera, sin ver el contexto de Will, era un poco ¿por qué vas a utilizar esto teniendo a Magneton? Que teniendo en cuenta Magneton también se puede sentir como coste 2 de energía y pega 110 asegurado, tiene 140 de vida y ya no tiene ningún efecto más loco, es técnicamente más sólido y tal, se autogenera energía también. La única diferencia es que Ampharos es mejor target de caramelo raro básicamente, pero ahora después de ver a Will sabemos que además de evolucionar rápido con caramelo raro, puede asegurarse un par de turnos pegar 120, que no está nada mal por 2 energías. A pesar de Will, sigo teniendo en mente que ¿por qué vas a utilizar a esto en lugar de Magneton? Porque la autogeneración de energía de Magneton es muy valiosa, pero ya veremos, ¿eh? Y aquí está su full art, también de las más graciosas, está guapa. Otra de las cartas que ya se filtraron hace unos días son los nuevos Porygon Z y Porygon 2. Este Porygon Z que también es muy buen target de caramelo raro como Ampharos y que se parece muchísimo a Stoutland porque es incoloro, pega por 2 energías 70, Stoutland tiene 140 de vida, Porygon Z 130, y mientras que Stoutland tiene como habilidad ese mismo efecto que tiene el ataque de Porygon Z, que es que al rival le cueste básicamente una energía más incolora a atacar. En este caso el ataque de Porygon Z hace que afecte durante el siguiente turno al rival, mientras que Stoutland lo tiene de efecto pasivo en la habilidad, así que técnicamente entre ese efecto pasivo y que tiene 10 más de vida, Stoutland debería ser mejor, pero lo bueno que tiene Porygon Z es sus preevoluciones, en especialmente este nuevo Porygon 2 que tiene la habilidad Bug Evolution, que dice que cada vez que le unas una energía de la zona de energía a este Pokémon, automáticamente buscas una carta que pueda evolucionar a Porygon 2 y lo colocas básicamente para evolucionarlo ya. Esto tal y como se lee hace que pueda evolucionar tan rápido como el caramelo raro porque se salta ese turno en el que lo acabas de evolucionar y no puede evolucionar porque en el momento que lo evolucionas le pones la energía y la habilidad se va a activar sí o sí para saltarte automáticamente a la evolución. Y además recordemos que este Porygon no es el nuevo, pero es el de Genes Formidables, el primer set de todos, que tiene la habilidad que puedes mirar la carta, la primera carta de la baraja, que no es muy útil, pero en ciertas ocasiones puedes utilizarla para decidir si tiras Pokéball o no, según si quieres la siguiente carta o prefieres barajar el mazo para que salga otra. Junto a esta nueva habilidad de Porygon 2 va a hacer que tener a Porygon Z incluso sin caramelo raro en turno 2 sea súper fácil y súper consistente. Probablemente el fase 2 más fácil de evolucionar, y eso que no depende de caramelo, y para ese efecto garantizado de hacer que le cueste una energía más, vemos que puede ser bastante mejor que Stoutland y probablemente una carta muy relevante. Pero es que esto encima además comba bastante con este nuevo Crowdown, que no sé ni por qué lo han metido, si es de la Gen 3 en este caso. Su habilidad es relativamente parecida en el sentido de que se activa cuando evolucionas a Crowdown y solo ese turno. Una vez durante tu turno, cuando juegas este Pokémon para evolucionar a uno de tus Pokémon, puedes descartar una energía aleatoria del Pokémon activo del rival. Ya sabemos que este efecto de descartar una energía del Pokémon activo del rival es bastante fuerte en general y suele estar metido en un coin flip, a excepción de Vidril X, creo que es de las pocas excepciones, que es un Pokémon fase 2, SX, y tiene que atacar costando 2 energías, así que bastantes más condiciones que simplemente utilizarlo una vez garantizado cuando simplemente evolucionas un Pokémon en tu banca, que es prácticamente como si fuese una carta de partidario o de objeto, con el sacrificio de llenar la banca. Así que si utilizamos esto con Porygon Z, podemos incluso forzar que el rival no nos pueda atacar el siguiente turno, aunque ya esté cargado para atacar. Sabemos que cuando utilizábamos Vidril X dependíamos del recluta del Team Rocket que sacara al menos una cara para que le quite 2 energías, que es lo que impide que el rival simplemente meta una energía y vuelva a atacar. Eso, o atacarle antes de que se haya cargado por completo. Por eso digo, cuando evolucionamos a Porygon Z, atacamos con Slowing Beam y en ese mismo turno hemos evolucionado a Crowdown para quitarle una energía al Pokémon activo del rival, ganamos mucho tiempo. De verdad creo que este combo es muy potente y este tipo de habilidades que funcionan solo una vez pero tienen un efecto más potente me encantan. No solo traen un montón de variedad, sino que tienes que utilizarlo bien porque la banca tan pequeña en este juego es bastante crítica y no se puede utilizar así como así o tener muchos Pokémon que hagan este tipo de cosas, como es la banca del Pokémon TCG normal, que es un Pokémon activo y 5 en la banca. Y justo estaba hablando de Vidril X y tenemos otra carta que comba brutal con Crowdown, que es Felarigator, que como digo tampoco tiene Pokémon X, en este caso 3 energías para pegar 90 y también tener garantizado ese efecto de quitarle una energía al Pokémon activo del rival. Puede que este sea incluso mejor que Porygon Z, supongo que depende del contexto, aunque ya sabemos que Porygon Z es más barato y más fácil de evolucionar, así que eso es muy valioso, pero 90 un daño muy decente, le quitamos una... Es que es exactamente lo mismo, evolucionamos a Crowdown para quitar
una energía. Atacamos con Felarigator, ya van 2 y el siguiente turno no nos va a poder atacar a menos que tenga algún tipo de aceleración, a la vez que estamos metiendo 90 de daño, mientras que el tipo agua no solo tiene bastante aceleración, ya sea con Misty o con Manaphy, sino que también funcionan con Nagara. Aquí Felarigator tiene 150 de vida, que es un poco más de esos 140 que diría que es el estándar, pero coste de retirada 3, así que muy curioso. Y la verdad que cuando he visto esta carta por primera vez he pensado que era un poco filler también, un poco de relleno, pero creo que es porque estoy acostumbrado a leer que este efecto esté metido en un coin flip, y este es como Vidril X, que justo hemos mencionado que era la excepción, así que sin duda puede ser viable, y el que sea un no X con tanta vida sin duda también es potente. Ya que estamos, terminamos con los iniciales, y es que no sé qué tienen con Meganium, que ya es de por sí el más odiado, el más considerado malo en general en todos los juegos, y no sé, puede que me equivoque porque ya sabemos que el tipo planta tiene mucha cura, también es un fase 2 con 150 de vida, pero creo que es un efecto súper repetido y que no es suficiente para el meta actual. 3 energías, pega 80 y cura 20 de daño de todos tus Pokémon, o sea que obviamente afecta a sí mismo. Para empezar el que cure a todos tus Pokémon sin ser una habilidad como lo es Butterfree me parece que es mucho menos útil, porque si estás atacando a quien vas a querer curar es a Meganium para que se mantenga con vida, y mientras que otros Pokémon se curan mucho a sí mismos después de atacar, como es el caso de Primarina, que ya se cura un poco más 30, o Venusaur X. Obviamente este Meganium simplemente es una versión bastante peor, así que sin más, esperemos que con el EX le hagan justicia. Y siguiendo un poco con Pokémon de tipo planta, he visto este Heracross, que por un momento me he rayado cuando he visto que tiene coste de energía 2 y he pensado que con Barry podría atacar de gratis, porque es una carta que parece decente, pero que no creo que llegue a estar al nivel. 90 de vida, pega 40, y si no tiene daño pega 40 más, o sea 80 por 2 energías. Ya de por sí me parece que es un ataque estilo Lycanroc y muchos otros que pegan 50 más 50 con alguna condición. También estaba el Passimian no X, que si tenía otro Passimian en banca pegaba 50 más 50. Y como digo, Lycanroc, que si tenía daño pegaba 50 más 50. En este caso Heracross es a la inversa, así que me parece, para empezar, más difícil de mantener, sobre todo teniendo en cuenta que el coste no es tan barato como para pegarlo en el primer turno, es probable que te hagan daño, etcétera. Y como digo, aún así el total es 80 de daño, así que... Y digo que no funciona con Barry porque Barry reduce el coste de energía incoloro en 2, y en este caso Heracross no tiene ninguna energía incolora, así que Barry no va a funcionar a pesar de que sea un Heracross como tal. No sé por qué han hecho esto, la verdad, pero habría sido bastante... Yo creo que habría sido bastante mejor con el mismo coste de energía que el otro Heracross, que no servía porque tenía un doble coin flip, y creo que tampoco va a servir con Will. Lo tenemos aquí, este coste de energía de una planta y 2 incoloras, para que con Barry se quede en una planta. 50 lanza 2 monedas y hace 70 de daño más, y las 2 son caras. Con Will podríamos hacer que solo dependiésemos de una moneda, pero aún así me parece malísimo tirar un partidario para que te pueda salir cruz y no haga más daño, o en general sacar 2 monedas para hacer 120, sí, por una energía, pero es muy poco probable. Pero bueno, eso, que no tiene coste de energía incoloro, así que sin más. Y bueno, vamos a ir pasando con los bebés, que son de las cartas más interesantes de la expansión, y para mi sorpresa, que pensaba que la temática de bebés era tener solo ataques de utilidad con poca vida que fueran coste de energía gratuito, Pokémon Pocket ha sacado varios bebés que hacen daño. En este caso tenemos por ejemplo a Tyro, que siendo un tipo lucha no cuesta ninguna energía, se retira gratis como todos los bebés, tampoco tiene debilidad y pega 20. La verdad que no creo que haya una situación en la que sea ventajoso meter esta carta con el riesgo que supone solo para meter 20 de daño gratis teniendo los otros bebés, y me parece una oportunidad fallida brutal para haber hecho que Tyro sea el rampeador de tipo lucha, que al igual que Pichu y Magby le metan energía de su propio tipo a los Pokémon básicos de tu banca, que para el que no lo haya visto, esta es una de las cartas del tráiler. Pilla una energía eléctrica de tu zona de energía y únela a uno de los Pokémon básicos de tu banca. Y Magby, que además tiene un full art brutal, exactamente igual, pero con el tipo fuego. Así que estas dos sí que van a ser de las cartas más impactantes para el meta. Obviamente meten energías de su tipo, pero sirven para cualquier Pokémon que tenga algún coste de energía incoloro, aunque no sea incoloro. Y veremos cómo avanza el meta para ver si cartas como Silvally siguen siendo viables, que me extrañaría que no, pero estas cartas van a permitir que Silvally te meta esos 100 de daño en turno 2 yendo primero. Ya sabemos que Código Cero y Silvally siempre quieren ir segundos para poner primero esa energía, después evolucionar, poner la segunda y atacar, pero con esta carta les puedes rampear la primera energía, seguir teniendo la ventaja de que al ir primero evolucionas antes, y en el segundo turno evolucionar, meter la segunda energía, meter un partidario y meter 100 de daño. Así que muy interesante. Creo que al igual que pasa con Will, con las cartas que tienen un coin flip, estas va a haber varias de las que no nos acordamos que tengan un coste de energía 2 o 3, que al poder ir un turno antes gracias a estos bebés van a cambiar completamente, así que trataré también de hacer un análisis de eso. Y otro motivo por el que Tyro es probablemente el bebé más inútil es Elekid, que básicamente hace lo mismo pero 20 de daño a uno de los Pokémon de la banca del rival. Obviamente no tiene la versatilidad de pegarle también siquiera al Pokémon activo, porque entonces sí que Tyro no tendría sentido, pero en general daño a la banca siempre es mucha más utilidad que 20 de daño al Pokémon activo, además teniendo en cuenta que es el mismo daño. Si fuera 10 de daño este Elekid, pues todavía el 20 de Tyro tendría valor, aunque sí que es cierto que Tyro puede poner
ciertos números para un KO muy rápido en el primer turno yendo primero. Vas primero, no puedes atacar porque no tienes energía, pero con Tyrogue metes 20 y después retiras y cambias a otro posible Pokémon que pegue 40, 50 o incluso más y conseguir una kill súper rápida y que ese Tyrogue fuera como un Giovanni o un rojo anticipado, digamos. Pero bueno, este Elekid, como digo, puede habilitar Helios desde el principio de la partida. Si el rival va con cualquier estrategia de stall, de tanquear y de no atacar al principio, Elekid puede sacar muchísimo valor siguiendo pegando a la banca. Y recordemos que ver que es tipo eléctrico confunde mucho, pero esto puede ir en cualquier mazo porque no necesitan energía. Y que hace un par de expansiones teníamos a Rotom que iba con Arceus para hacer básicamente lo mismo, solo que Rotom tiene 70 de vida, pero ahora tenemos una carta que sin depender de Arceus y sin necesitar energía hace lo mismo, así que me parece muy loco y sin duda muy útil. También tenemos a Smoochum, uno de los bebés que se lee con más potencial, pero que realmente no creo que tenga mucho uso. También hace daño, en este caso 20 de daño por cada energía unida al Pokémon activo del rival, o sea, el típico ataque psíquico, que sí que es cierto que en un mid-game, late-game puede meter de repente 80 a cierto Pokémon sin costar nada de energía. Pero creo que el problema de este Smoochum es que en ese caso tampoco te importaría mucho meter uno de energía para hacer eso en caso de que Smoochum vaya a rematar la partida de alguna forma. Y es por lo que el valor de los bebés está en atacar o en los primeros turnos por el simple hecho de ir cargando la energía detrás, o en el primer turno que normalmente no puedes atacar porque no puedes unir energía. Así que veremos. A ver, obviamente es como un Tapu Lele, que ha sido una carta muy meta en un par de expansiones, con poca vida, con retirada gratis, que no cuesta energía y que no puede pegar a la banca. Tiene que ser 100% el activo, que en algunos casos sí que sirve, pero como digo, el problema es ese. El problema es que cuando vas a rematar algo con este tipo de efectos, te da igual meter la energía del turno porque simplemente la tienes disponible, así que no creo que tenga tanto valor hacerlo por energía gratis y Tapu Lele va a seguir siendo mejor. Último bebé, ya que se han dejado a Igglybuff, veremos si meten algunos más en la expansión siguiente, pero en este caso ya también la hemos visto en el tráiler. La habilidad de Sinnoh metida en un ataque, busca un Pokémon y lo pones en tu mano, que es como robar una carta, pero específicamente un Pokémon, así que 100% va a ser útil en algunos mazos, pero probablemente es el bebé con más riesgo, ya que literalmente puede que te tiren el siguiente turno tarjeta roja y te noqueen a Glifa y acabas de perder un punto para absolutamente nada, así que sin duda hay que utilizarla con cuidado, pero es muy buena. Y bueno, para el que no lo sepa, esos bebés son completamente independientes, no evolucionan, ya que normalmente sus evoluciones ya son Pokémon básicos, simplemente son una temática de carta, como digo, que tienen ataques gratis, que tienen muy poca vida, etcétera, etcétera, ya que por aquí tenemos por ejemplo una nueva Jinx, que sin más esta sí que es de relleno porque funciona con Will, pero hay muchísimas mejores cartas para utilizar con Will y paralizar garantizado, como es este caso que mete 30 por 2 energías y paraliza. Una de ellas es el nuevo Lanturn X. Han metido un montón de Pokémon X de mis favoritos de la segunda generación, que es mi generación favorita, básicamente Kingdra me flipa, Lanturn me flipa, Espeon es mi Evolution favorita, Crobat siempre me ha flipado, Umbreon también es de las mejores obviamente, Skarmory es mi Pokémon favorito junto a Typhlosion, Lugia es mi legendario favorito, o sea, estoy flipando, pero bueno, Lanturn X es una de esas cartas que también está 100% hecha para Will y posiblemente sea una de las mejores para esa parálisis, ya que a pesar de que parece que no es tan buena al principio, hay que meter el contexto del tipo eléctrico. En este caso, fase 1, 150 de vida, 3 energías para meter 80 de daño, tira una moneda, si sale cara lo paralizas y si sale cruz lo confundes. Así que de por sí el efecto negativo, entre comillas, el no sacar cara, también es bastante bueno, pero la parálisis ya sabemos que garantiza que el rival no pueda ni retirarse ni atacar, así que a menos que el rival cambie al Pokémon de otra forma que no sea retirando, que ahora vamos a hablar de eso, te garantizas en este caso meter, por ejemplo, 2 ataques seguidos y meter 80 más 80, 160, ya que el rival no puede hacer nada para impedirlo, puede curar o lo que sea, pero bueno. Aquí con Will nos garantizamos paralizar, pero incluso cuando no tengamos a Will, como digo, 50% paralizar, 50% de confundir, así que muy bien. Tenemos Cera ahora para cargar energía en el primer turno de tipo eléctrico, tenemos a Pichu para cargar energía de gratis a un posible Chinchou, así que este Lanturn muchas veces se va a sentir que ataca por 1 de energía en tu segundo turno, lo cual puede ser muy potente, aunque también es curioso que es muy parecido al Electros de Genes Formidables, pero en este caso Electros es un fase 2, con casi la misma vida, el mismo daño, casi el mismo coste de energía, quitando que una sea incolora o no, y también paraliza si sale cara, obviamente no confunde si sale cruz, pero este es uno de esos Pokémon que puede que reviva con Will y hay que ver cuál es mejor, si Electros o Lanturn. Lanturn te va a dejar más espacio en el mazo, aunque Electros puede evolucionar igual de rápido con Caramelo y tiene la confusión en cruz, pero simplemente Electros no es EX, así que también es algo muy valioso, y que sea una incolora o 2 incoloras como es el caso de Lanturn da igual porque lo vamos a rampear con energías eléctricas, como digo, con Zeraora y con Pichu, así que los dos se pueden llegar a sentir igual de rápido.
rápidos. Por cierto, aquí está el arcoiris de Lanturn, que me flipa también. De hecho, he mirado y creo que esta carta nunca ha tenido un Pokémon X en el TCG físico, así que está guapo que le den un poco de protagonismo, porque para mí siempre ha sido de los Pokémon más bonitos. Y en general, la combinación de tipo agua con tipo eléctrico siempre me ha gustado mucho. Digo lo de que el rival cambia al Pokémon con otra forma que no sea retirar, porque tenemos al nuevo partidario Lira, que es una de las que salió mal traducidas del tráiler italiano que vimos en el último vídeo, y hace algo completamente distinto, ya que cambia tu Pokémon activo que tenga daño con uno de tus Pokémon de la banca. Al principio, al leer esto parece que solo fuera una especie de hoja que tiene una condición extra, pero que solo sirve para Pokémon de coste de retirada 3 o coste de retirada 4, porque si tiene coste de retirada 2 o menos utiliza esa hoja. Pero la cosa es que esta Lira lo que hace es cambiar, no retirar, que es diferente. Para retirar tú vas a tu Pokémon y seleccionas específicamente retirar, y esto solo lo puedes hacer una vez por partida. Cuando cambias es como cuando utilizas Celestela con Buzzwole, que ya sabemos que cuando Buzzwole ataca en el siguiente turno no puede atacar, pero si cambiamos con doble Celestela o cambiamos con una Celestela y después retiramos otro Pokémon barato como puede ser Feromosa, ya puede atacar otra vez Buzzwole. Esta Lira va a tener el mismo efecto pero para casi cualquier Pokémon, y es parecido a Will, otra carta que puede revivir ciertas cartas que ya tenían en el pasado un ataque que no podía atacar en el siguiente turno y cosas de ese estilo. La primera es una de las más recientes, Dragonite X, que ya sabemos que por este coste de energía mixto pega uno de los golpes más fuertes del juego, y el efecto no es descartar energías ni nada como Lugia, sino que el siguiente turno no puede atacar. Todo el mundo intentó probar esto con hoja y fósiles, ya que si retiras a Dragonite con hoja, después pones un fósil en el puesto activo y el fósil lo descartas. Parecido a lo que estamos hablando, descartar el fósil no es retirar, así que lo puedes hacer y volver a sacar a Dragonite, que ya no va a tener el efecto de que no puede atacar, y volver a meter Giga Impact. Ahora con Lira esto es mucho más fácil, solo con que Dragonite tenga daño encima, que es muy difícil de one-shotear además. Vas a poder combinarlo con cualquier Pokémon que tenga, por ejemplo, coste de retirada gratis, como puede ser los nuevos bebés, que también sirven para rampear a Dragonite incluso, y poder utilizar Giga Impact otra vez, además de que ya sabemos que Dragonite también tiene el tremendo buff de Ho-Oh, porque si Ho-Oh rampea una energía de fuego, agua y eléctrica a los Pokémon de tu banca de la manera que tú quieras, así que le puedes meter las tres al mismo, y a pesar de que incluye una de fuego, es justo lo que necesita Dragonite para atacar, aunque ya sabemos que solo funciona en Pokémon básicos este rampeo, por lo cual vamos a tener que esperar con Dratini en la banca sin evolucionarlo, y en el turno que metamos Fénix Turbo podemos evolucionar a Dragonite con Caramelo y atacar automáticamente. Otro Pokémon clave para este efecto puede ser Torterra, que ya sabemos que cuando salió fue una decepción porque a día de hoy sigue sin tener Pokémon X, y que era muy mala porque por 4 energías mete 150 y el siguiente turno no puede atacar, y era muy difícil combinarlo con cualquier cosa tipo fósiles y tal, como hemos dicho antes, porque su coste de retirada es 4, así que había que combinarlo incluso con Serperior y tal. Pero en este caso Lira no solo permite cambiarlo de la misma forma que Dragonite, sino que sinergia incluso más con Torterra, por el hecho de que Torterra tiene un coste de retirada 4 mucho más alto, y que bueno, pega casi tan fuerte como Dragonite, tiene casi la misma vida, pero es un Pokémon no X que tiene acceso a muchísimas curas además, así que puede ser muy potente sin duda esta carta. Pero en general, esta carta sirve para retirar Pokémon de 4. Pero en general, sí, esta carta sirve para retirar Pokémon con coste de retirada más alto que tengan daño, además de quitar parálisis y otros efectos de estado que te impiden retirarte. Y como la mayoría de ataques que te paralizan y tal meten algo de daño, va a ser muy fácil utilizar el Lira. Así que cuidado, esta carta sin duda va a ser importante y de las que duran mucho en el tiempo porque afecta a cualquier tipo de Pokémon, así que más vale que te salga. Ese mismo problema no solo lo tiene la parálisis, sino los ataques que te impiden retirarte, como es el caso del nuevo Kindra. Cada vez hay más Pokémon también que hacen esto. Hasta ahora todos eran igual de malos que Arbok, que solo fue útil durante los primeros sets, por 2 energías pega 60, un daño muy bajo, lo que sea. O también teníamos a Delma ISX, que impide que te retires, pero cuesta 3. En este caso tenemos a Kindra, que es un fase 2, pero cuesta solo 2 energías de agua, que es súper fácil de conseguir, y pega más fuerte, pega 90, que para un daño que te impide retirarte está bien. En principio, si el rival no tiene forma de retirarse, como hemos visto con esa Lira, que no va a haber ninguna otra forma, esto te garantiza poder seguir pegándole continuamente hasta que lo mates con esos 90 de daño, que en 2 o 3 golpes haces a lo que sea. Siendo la diferencia con la parálisis, obviamente, que con la parálisis no solo no pueden retirarse, sino que no te pueden atacar. En este caso, Kindra tiene que tanquear lo que sea mientras lo hace. Y aquí tenemos el arcoiris, que para mí una de las más bonitas del juego. La verdad, vemos por ahí a Lugia en el fondo con un torbellino brutal. Pero bueno, creo que esta carta es de las más difíciles de decir si va a ser algo útil o no, porque de por sí el efecto sigue siendo un poco obsoleto, que no se pueda retirar. La que mejor lo hace por un coste de energía más bajo y con más daño, además de ser un Pokémon con más vida, que eso también influye, así que creo que tiene muchas posibilidades de que sí sea buena. Otro Pokémon que tiene este efecto nuevo, que también tiene un pro comparado con todas las cartas anteriores que tenían efecto de no retirada, es este nuevo Ariados, otro de los Pokémon más icónicos de la generación 2, la verdad, en este caso, por una sola energía, siendo un fase 1 que puede evolucionar en tu segundo turno yendo primero, ya sabemos, mete la decente presión de 40 de daño e impide que se retire. Esto es muy importante tenerlo en un ataque con coste 1 de energía
energía a diferencia de Arbok y todos esos. Mete menos daño, pero mete el suficiente daño para meter algo de presión y después poder cambiar quizá algo con más daño, o simplemente conseguir una kill rápida al inicio de la partida con 2 o 3 ataques. Tampoco creo que sea meta ni que se utilice muchísimo, pero sin duda puede tener un nicho. Otra carta que tenía el efecto de no retirar era el antiguo Humdum, que en este caso nos sacan uno nuevo que tiene un efecto mucho más potente. Primera carta, creo que si no me equivoco, que te descarta una carta de la mano sin necesidad de coin flip, y que no es meterla en tu mazo y la baraja, sino que te la descarta y te quedas sin esa carta, siendo el principal punto negativo que cuesta 3 energías oscuras. Mete un daño decente para ese efecto, que es 70, pero el tipo oscuro no tiene ningún tipo de rampeo de energía, así que no sé yo si va a llegar a valer la pena o si va a haber alguna forma. Obviamente puedes presionar con cualquier cosa y después utilizar malla para hacerlo por 2 energías, y hay una carta perfecta para esto, además de otra carta de herramienta que sinergia brutal con este efecto. La carta que sinergia bien para presión rápida y para utilizar con malla es este nuevo Weavile, que me parece que va a pasar desapercibido, pero una energía 50 de daño y coste de retirada gratis está bastante bien para presionar, y como digo, al tener coste de retirada gratis puedes utilizar esa energía que has aprovechado, retirar gratis, pasársela a Humdum por ejemplo o a cualquier otro tipo de Pokémon y terminar la kill o disruptir al rival con ese descarte de energía. Así que pinta bien este Weavile, veremos si vale la pena para que vuelva Weavile X al meta. Es posible porque los dos cuestan 1 de energía, puedes elegir cuál evoluciona según si el rival ya tiene daño para hacer ese daño extra con Weavile o no, que recordemos que si el rival tenía daño hace 70 de daño por 1 energía, así que ni tan mal. La nueva herramienta es una locura, la verdad que no sé ni cómo se traduce, pero no me esperaba para nada ver este tipo de efecto tan pronto en Pokémon Pocket. Si el Pokémon oscuro al que está unido a esta herramienta está en el puesto activo y recibe daño por el Pokémon del rival, tu oponente revela una carta aleatoria de su mano y la mete en el mazo para barajarla. O sea, el efecto de la Hatsarina de la expansión anterior, si no me equivoco, que por una energía pegaba 50 y hacía lo mismo con las cartas, pero una herramienta para cada vez que te pegan puede ser muy loco, ¿eh? Puede tener incluso más poder para que el rival no te quiera pegar que el casco dentado, la verdad, porque sí que puede el rival jugar y al ver que tienes esta herramienta unida gastar las cartas de su mano que necesita más pronto y tal, pero aún así, a menos que se quede sin cartas y esto no tenga efecto, lo cual es súper difícil, el que te ralentice constantemente puede ser muy malo, a menos que ya tengas en el tablero todo lo que necesites. La cosa de esta herramienta es que la vas a querer tener en un Pokémon que aguante tanto. Creo que el Weavile que hemos visto para Humdum o lo que sea no va a ser el mejor, porque te lo pueden matar en un par de golpes o incluso en uno y así te comes el efecto una vez, pero ya te quitas la herramienta de en medio. Obviamente puedes tener 2, pero bueno, ya va facilitándose, mientras que Humdum tiene 110 de vida, que no está mal, pero tampoco es lo que más aguanta del mundo, aunque en general, como digo, comba muchísimo con ese Humdum, porque por 3 energías metes 70, le descartas una carta de la mano que se queda sin ella para siempre, y si te pega le quitas otra carta, o si lo combinas con tarjeta roja se puede quedar literalmente sin cartas en la mano, así que está bastante potente. Y ya que estamos con este tema, vamos a ver a Silver, que es otra de las cartas que salió en el tráiler y que en el italiano estaba mal traducida, no mal traducida, sino que algún tonto se inventó la traducción literalmente. Ya sabemos que esta es la carta que pensábamos que nos confirmaba las energías especiales, que al final no llegan todavía, pero aún así esta carta es de las mejores de la expansión, yo diría. Tu oponente enseña su mano, que ya de por sí es un efecto importante que sabemos que tenemos en otra carta, que es el microscopio, y que esa información puede ser brutal, pero bueno, tu oponente enseña su mano, elige una carta de partidario que encuentres en su mano y la barajas en el mazo. Básicamente le quitas el partidario que tú quieras de la mano. Creo que esta carta literalmente va a sustituir a Venus. Si no la sustituyes, porque la versatilidad de Venus de funcionar como una tarjeta roja sigue siendo muy deseada, pero como tal la principal función de Venus es que te maten un Pokémon X o que te maten en general 2 puntos, dejar al rival con una carta para asegurar que no tiene ese partidario que necesita para ganar la partida, que normalmente es Helio, Sabrina, Giovanni Rojo, todo ese tipo de cosas es para lo que se utiliza Venus, y que Silver ahora va a poder hacer sin depender nada de la suerte. Así que ahí como tal tenemos esa función de Venus mejorada, en mi opinión, pero es que Silver también va a tener factor de funcionar al principio de la partida para varias cosas, además, como ya sabemos, para la información de revelar la mano, que va a ser más importante al principio de la partida para simplemente saber que están jugando, y le quitas un partidario, ya le estás retrasando una carta, así que en cierto sentido puede funcionar como ese tipo de disrupción de Venus o tarjeta roja al principio de la partida, pero es que encima con Silver es muy probable que le puedas quitar una investigación al principio de la partida. Simplemente tiras, ves que tiene en la mano, te quedas con la información, si no tiene investigación le quitas una carta, y si tiene investigación probablemente lo vayas a briquear, es de las mejores cartas que puedes quitar al principio. Así que como digo, puede que Venus funcione como una tarjeta roja, pero ese efecto de Silver al principio de la partida creo que va a haber muchas veces que sea incluso más valioso, así que puede que llegue a ser mejor
ambos puntos de la partida y creo que la va a sustituir sin duda, pero en general es una carta que me gusta muchísimo más que Venus. Odio jugar con Venus, odio jugar contra Venus y esta carta va a ser mucho mejor, así que me flipo. Uno de los EX por los que más hype tengo también es Crobat, que si no me equivoco se ha convertido en el Pokémon que más fuerte puede pegar por una energía así con daño directo, digamos, y sin duda uno de los mejores Pokémon para utilizar con Caramelo Raro, yendo primero, evolucionar en tu primer turno, atacas y pegas 70 y envenenas garantizado al rival, siendo un EX de 170 de vida. Esto ya de por sí en el mismo turno es 80 de daño con ese veneno y obviamente puede ser la forma más rápida de meter presión con Nihilego en la banca. Con 2 Nihilegos en la banca garantizamos 100 de daño en el primer turno y que el rival siga envenenado teniendo que retirarse o que curarse o que lo que sea. Así que no hay tanto que decir de esta carta porque es muy directa, muy simple, pero creo que va a ser muy potente. Lo único que me falla es que no tenga retirada gratis, pero bueno, aquí tenemos el arco iris que creo que a mucha gente le va a flipar. Y de hecho creo que Crobat X va a ser una de las mejores cartas para Umbreon, que ya sabemos que salió en el tráiler, se llevó toda la atención porque su habilidad es como un helio permanente mientras esté en el puesto activo. Por 2 energías pega 80 y funciona con mochila de Eevee, etcétera, así que puede meter más daño incluso. Además de poder utilizarse como helio y con Barcon rojo porque no has gastado el partidario, o con Giovanni para meter aún más daño. Digo que creo que va a ser de lo mejor con Crobat X porque, como estamos diciendo, a veces se infravalora la capacidad que tiene el veneno para obligar a que el rival se retire, y si el rival se retira con tanto daño encima es target de la habilidad de Umbreon o de helio, y mientras que nada más ver a Umbreon pensé en el combo de Sylveon con Greninja, que también puede ser muy bueno porque con 4 Eevees puedes evolucionar tanto a Umbreon como Sylveon. Con Sylveon robas todo para tener 2 Greninjas incluso en banca, y con Greninja puedes llegar a utilizar la habilidad de Umbreon todos los turnos, metiéndole ping a quien tú quieras, además de tener un daño máximo de 160 en un turno, si no me equivoco. 2 pings de Greninja son 40 si tienes los dos en banca. Te lo traes con Umbreon, le pegas 80, que maximizado con 2 mochilas de Eevee y un rojo si es un Pokémon X, sumamos 120, o sea, 160 de daño en total con el combo completo. Pero como digo, creo que este combo con Crobat puede ser mucho más simple y de mucha más presión, ya que con el combo de Sylveon y Greninja solo puede atacar Umbreon porque 2 energías oscuras te va a obligar a llevar energía oscura 100%, no como el mazo de Giratina Greninja que puedes llevar energía de agua y energía psíquica y va brutal. Y creo que con Umbreon no sería tan versátil o tan flexible, así que este combo puede estar muy bien. Uno de los nuevos EX que más me ha sorprendido es Donphan, también me parece uno de los Pokémon más icónicos de la segunda generación. De hecho creo que fue el primero que se reveló en el anime antes de que saliera la nueva temporada, y la verdad que a primera vista parece bastante malo, pero es curioso la verdad porque es un fase 1 con 160 de vida, que es lo estándar yo diría para un X. Por una energía mete 50 y si tiene 2 energías más, o sea 3, pega 60 más, o sea 110. Creo que no está mal la curva. Para empezar, una energía 50 ya sabemos que es el estándar de daño alto de presión inicial, como han sido en metas anteriores Carnivine con Arceus o Skarmory con herramientas. En este caso no dependemos de nada de eso, pero es un fase 1. Y después por 3 energías 110, teniendo en cuenta que has podido meter 50 2 veces en turnos anteriores. Creo que está decente, pero no sé si va a llegar a ser meta esta carta, la verdad. Creo que sigue faltando soporte al tipo lucha, que les cuesta tanto meter porque lo que han metido en esta expansión es el montañero, una de las cartas de soporte para un tipo en específico más raras que han metido, porque es por cada tipo lucha que tengas en juego, mira ese número de cartas de lo alto de tu mazo y ponlas en el orden que tú quieras. O sea, lo ideal es tener todos los Pokémon de tipo lucha en juego, o sea 4, te deja mirar las 4 primeras cartas del mazo y ponerla en el orden que tú quieras para en el siguiente turno robarlas, lo cual es una forma de acelerar el mazo como tal o de conseguir lo que tú quieras. Puede ser brutal para el caramelo, pero en general, para empezar, que no combina con cosas como Sylveon, estaría muy bien poder utilizar este montañero y que en ese mismo turno tuvieras algo para robar más cartas y poder utilizarlas, para así no quedar susceptible a tarjeta roja, lo que sea. Si por ejemplo utilizas este montañero y después utilizas un Pokémon que tenga un ataque que roba una carta, que para empezar creo que tipo lucha no los hay, te pueden tirar perfectamente tarjeta roja y no solo quitarte esa carta que acabas de robar, sino barajar el mazo las cartas que has ordenado con el montañero, que es un efecto muy, como digo, lo perfecto sería algo como Sylveon o poder tirar investigación de profesores después, pero no puedes, y si llevas Sylveon son menos Pokémon en juego que tienes de tipo lucha, lo cual no tiene mucho sentido, así que sin más esta carta, le sigue faltando soporte al tipo lucha. Último nuevo partidario, Jasmine, una de las líderes de gimnasio más icónicas de la segunda generación también, que es como un Adamas bufado o una Cynthia defensiva, las dos a la vez. Durante el siguiente turno de tu oponente, todos los ataques a tu Steelix y a tu Skarmory X, que ahora los vamos a ver, hacen 50 de daño menos. 50 de daño menos es una burrada, la verdad, para tanquear un golpe más.
Así que vamos a ver qué hacen Skarmory y Steelix. Y prefiero empezar con Steelix porque de Skarmory hay más que hablar y porque Steelix a primera vista parece la típica carta de relleno por excelencia, pero no lo es para nada. Recordemos que tenemos a Brock que puede rampear energías de tipo lucha a Onix y desde siempre he sabido que meterían un Steelix con este coste de energía que es solo una metálica y 3 incoloras para poder utilizar bien a este Brock y evolucionarlo. En este caso pega 110 pudiendo acelerar hasta 2 energías si te esperas para evolucionarlo, pero fácilmente una por lo menos, y tiene 150 de vida que es una de las vidas más altas en un fase 1 si no me equivoco, junto a Gyarados y junto a algún otro Pokémon que había esta expansión. Así que como ya hemos visto, esa Jasmine reduciendo el daño que recibe Steelix en 50 puede ser una locura. 220 menos 60. Steelix de 2 golpes va a matar casi a lo que sea, incluso casi a cualquier fase 2 después de tirar una Lilia. Y como no podía ser de otra forma, me he metido un nuevo Onix que tiene coste de energía full incoloro, mientras que el antiguo tenía 3 de tipo lucha y pegaba 70. Este por 3 incoloras, que como digo se puede rampear con Brock, pegar un golpecito antes de evolucionar quizá con como si costase 2 de energía por 50 de daño, bueno, sin más. Así que como digo, no sé si este Steelix va a ser meta a pesar de todo lo que estamos hablando, pero sin duda tiene muchísimo potencial. Creo que le falta contexto de ver cómo funciona el meta. Mientras que Skarmory X, que también tiene una de las arcoiris más brutales, es un básico con 140 de vida, es LX básico con más vida, quitando los heavy hitters, como pueden ser los típicos legendarios Dialga, Palkia, etcétera, que tienen ataques que pegan muy fuerte por coste de energías muy altos. Este está dentro de los costes de energías bajo, más tipo Pachirisu, Pikachu, etcétera, pero tiene 140 de vida y esas capacidades de reducción de daño, así que está brutal. 2 energías pega 70, daño decente, y durante el próximo turno recibe menos 20 de daño, o sea, parecido a Probopass, pero mucho más simple y mucho más directo, mucho mejor, y con soporte de esa Jasmine, así que después de atacar por 70 se puede reducir fácil el daño en menos 70, lo cual es una locura. Pero es que no solo tienen a Jasmine los tipos metálicos, sino que han metido otra nueva herramienta que la verdad que no sé cómo se traduce esto, chaleco metálico o algo así. Ya lo predije hace tiempo en un short con la sartén metálica y por fin la han metido, pero nerfeada obviamente. El Pokémon metálico al que esté unida esta carta recibe menos 10 puntos de daño de los ataques de tu oponente, se recupera de cualquier condición especial y no se puede afectar de ninguna condición especial. Bueno, he dicho nerfeada, pero en verdad solo han nerfeado el daño. Esto de las condiciones especiales es incluso mejor. Así que en verdad entre Lira y viendo este tipo de cartas, a pesar de que estén metiendo parálisis directa en muchos ataques como Lanturn, me hace dudar bastante de ellos, la verdad. Pero bueno, esto hace que Skarmory se pueda reducir menos 30 cada turno cada vez que ataque, Skarmory X, con Jasmine menos 80, y también funciona esto con el Skarmory Noe X, que ya sabemos que tiene que tener unida una herramienta para hacer 50 de daño por una energía. Hasta ahora solo lo habíamos jugado con casco dentado y capa gigante, pero esta nueva herramienta también funciona muy bien con él, además de que podemos tener más herramientas para garantizar que la encontramos, y precisamente puede que funcione muy bien un mazo de 4 Skarmorys, la verdad. O puede que mejor doble Skarmory con un solo Steelix de Finisher, que también funciona con Jasmine y pega un poco más fuerte, así que puede estar muy bien. Pero sin duda la carta Noe X más fuerte del nuevo set creo que es este nuevo Tiranitar, que es muy curioso, pero creo que puede sustituir completamente a Giratina en el combo de Darkrai Giratina, porque tiene una habilidad brutal que hace que una vez durante tu turno puedes mover todas las energías oscuras de cada uno de tus Pokémon a este Pokémon. Y después por 3 energías oscuras y una incolora te pega 130, o sea, es muy parecido si lo piensas, pero quitas los varios efectos negativos de Giratina X a cambio de ser un fase 2. Obviamente una de las claves de Giratina Darkrai es que son 4 básicos, bueno, 2 básicos 2 veces cada uno, y eso le da una consistencia brutal al mazo, además de dejar muchísimo espacio para soporte. Pero creo que este Giratina tiene demasiados aspectos positivos. No es un EX, tiene 160 de vida, que es el máximo en un fase 2 no EX, y que ya es más que Giratina, además de que no se hace daño a sí mismo al atacar, lo cual es súper importante. Funciona con todo energía oscura, así que incluso permite que el combo se combine con alguna otra carta. Le puede pegar a Oricorio, mete el mismo daño por el mismo coste de energía, pero bueno, básicamente es energía tanto con Darkrai, porque aunque no sea un rampeo de energías como si lo fuese, porque le vas a ir metiendo energía a Darkrai solo para meter Aura Pesadilla, como haces con Giratina para poder meter daño a la vez que pasas turno y cargas a Giratina, pero en este caso solo para después moverlas a Tiranitar y empezar a pegar 130 y no atacar más. Y además esto te permite meter el combo de 150 de daño con Aura Pesadilla un turno antes que Giratina, porque una vez le metes 3 energías a Darkrai, en ese mismo turno que vas a atacar ya con Giratina le puedes meter la cuarta, moverlas todas a Tiranitar y ese mismo turno meter esos 130 que sumarían 150 en total, mientras que cuando tienes que atacar lo antes posible con Giratina, esa cuarta energía tienes que metérsela directamente a Giratina para completar el coste de energía, por lo cual ese turno el máximo que puedes meter es 130. Ya cuando tienes
full cargado a Giratina y puedes meter un aura pesadillas cuando puedes meter 150. Así que por eso digo, creo que tiene muchos efectos positivos por encima de Giratina. El coste de retirada no importa teniendo a la nueva Lira, la nueva partidario que te permite cambiarla. Y además este Tiranitar hace que Darkrai nunca tenga que salir al puesto activo a diferencia de Giratina, lo cual puede llegar a jugarse como un mazo sin EX a pesar de que Darkrai esté en la banca. Puedes moverle las energías al primer Tiranitar, después seguir metiendo aura pesadilla varios turnos e incluso poner un segundo Tiranitar puede ser una locura, la verdad. Creo que es una carta perfecta para Darkrai a pesar de que también puede funcionar con ese Weavile que hemos visto antes, presionando por 50, como tiene retirada gratis, lo retiras, sacas a Tiranitar y utilizas la habilidad para mover esa única energía, pero como digo, todo eso también puede llevar un Darkrai que creo que va a ser obligatorio con esta carta, así que está brutal, sin duda la más fuerte en no EX yo creo. Y bueno, para ir terminando con los nuevos Pokémon EX, tenemos a Shuckle EX, típico EX un poco meme que la verdad que mucha gente había predicho, pero en este caso encaja bastante porque como es el Pokémon con más defensa, pegaba bastante un EX que tuviese alguna habilidad de este tipo. En este caso reduce menos 20 el daño que recibe por ataques. Como hemos dicho antes con Skarmory, este sí que está más metido en el número normal para este tipo de Pokémon básicos, parecido a Pikachu X y todo eso, 120 de vida, pero como reduce el daño, pues tienes que pegarle 140 para one-shotearlo. Y es simplemente un mini tanque bastante decente, en este caso por una energía. Tiene un ataque que parece de una carta de relleno incolora que no sea X. Tira 3 monedas y por cada cara hace 20 puntos de daño. O sea, ha parecido una especie de Kangaskhan que se utilizaba antiguamente. O Chatot creo que tenía exactamente este mismo ataque. Pero como digo, en este caso va a ser mucho más difícil hacerle daño al inicio de la partida, sobre todo teniendo las ericas y tal. Mientras simplemente vas metiendo un poco de daño. No es tanta presión como tal, porque sí que puede meter 60, pero lo normal va a ser que meta 30 de daño medio, así que no sé, la verdad que dudosa esta carta también, no sé decir si va a ser útil o no. No sé si va a haber algún Pokémon de planta que combe específicamente bien con él. Lo que me resulta raro es que tenga solo coste de retirada 1, pero bueno, supongo que si no sería malísima. Puede que para lo que hemos dicho antes de Torterra, por ejemplo, como Pokémon X por detrás, que por 4 energías pega 150 y gracias a Lira puede cambiarse a Shuckle, retirar a Shuckle y atacar otra vez con Torterra o algo así, pero no sé si vale la pena por el simple hecho de que sea un Pokémon X con uno no X, vaya. Veremos, pero sin duda una carta interesante que aporta al roster de Pokémon X y le da variedad a los X de tipo planta, la verdad. Otro Pokémon que ya hemos visto es Espeon X, aprovechamos para ver el arco iris, que para mí es de las más bonitas. Ya sabemos que su habilidad, si está en el puesto activo, puede curar 30 a uno de tus Pokémon, que en este caso es 10 más de daño de la típica cura metida en una habilidad, que suele ser 20, pero como tiene que estar en el puesto activo no creo que sea muy útil más que para curarse a sí mismo, y para curarse a sí mismo estando en el puesto activo significa que tiene que atacar y tampoco es el mejor atacante. 2 energías 80 de daño, tiene acceso a mochila de Eevee, como hemos dicho con Umbreon, no está mal del todo, pero también tenemos a Sylveon que sirve para robar y ya mete 70 de por sí. Así que un poco dudoso. Obviamente también puedes técnicamente hacer la doble retirada con Lira para curar a algo. O sea, cambiar a Espeon con Lira, tu principal atacante, curarlo con la habilidad de Espeon que ahora está en el puesto activo y volver a retirarlo para sacar al atacante curado. Pero me parece demasiada complicación para simplemente curar 30, que es lo mismo que hace una enfermera. Supongo que se puede combinar con la enfermera si lo necesitas. Por otro lado tenemos a Lugia y a Ho-Oh con las inmersivas, que tienen muy buena pinta, pero que como tal me parece lo menos llamativo de la expansión, a pesar de ser el combo principal, y que sí que puede que sea muy buen mazo, que la verdad que lo dudo que sea tan bueno, pero que simplemente va a ser su mazo predefinido. Pensábamos que venían las energías especiales, yo personalmente pensábamos que veríamos una doble energía incolora que permitiría que Ho-Oh fuera mejor ramper, porque 3 energías para rampear otras 3 se siente lento por mucho que sea para rampear a Lugia y meter 180, después te las descartas y tal, así que casi que lo prefiero con Dragonite X, aunque haya que evolucionarlo con Caramelo y tal. Supongo que la idea es rampear a Ho-Oh mínimo un turno con uno de los bebés, ya sea con Magby o con Pichu, los dos sirven, pero ya ahí tienes ese riesgo y todavía es como rampear a uno para rampear a otro, y es como, no lo sé, no lo veo la estrategia más divertida ni el combo más fuerte, pero bueno, aquí están, veremos qué tal terminan siendo en el meta. Las cartas están brutales, me da un poco de pena que hayan hecho esto con Lugia, porque mientras que Ho-Oh puede servir en otros mazos, sirve para rampear cualquier incoloro. Como digo, no tenemos EX de los perros legendarios ni nada, puede que sea mucho mejor Ho-Oh todavía en la expansión siguiente si lo sacan, pero Lugia depende 100%, 200% de Ho-Oh, así que muy feo eso que le han hecho, la verdad. Veremos si, como digo, la siguiente mini expansión termina siendo algún tipo de soporte a la multienergía como pensábamos que iba a ser, porque en este caso lo único que hemos terminado teniendo es este ataque y tampoco me parece que sea la gran cosa. El último partidario es el Pescador, que es específicamente para la estrategia con el nuevo Gyarados Shiny, que para el que no lo haya visto ahora lo vamos a ver, pero tira 3 monedas y por cada cara pilla un Pokémon de tipo agua de la pila de descartes y lo pones en tu mano. O sea, básicamente lo mismo que la red de pesca, pero puedes hacerlo hasta 3 veces a la vez si sacas 3 caras, claro, así que técnicamente puede ser peor que un objeto
objeto, ya que la red de pesca te garantiza 1. Y Gyarados, que ya sabemos que por 2 energías puede meter hasta 140 de daño, descartando todos los Pokémon de tipo agua de la banca si tienes la banca llena, ya que hace 20 más 40 por cada uno de ellos, sumando 140, lo cual como tal no es malo porque puede ser una especie de Silvally, un fase 1 que por 2 energías mete mucho daño, en este caso es mucho más enrevesado y tiene una pre-evolución mucho peor que Silvally, que es Magikarp, pero tiene más daño total posible, así que veremos qué tal. Un viewer comentó en un vídeo de combarlo con el combo de Dondozo con Tatsugiri, porque recordemos que Dondozo era un básico con 120 de vida, que si tenía Tatsugiri en la banca tenía retirada gratis, así que puedes ir estoleando bastante, llenar la banca con 2 Dondozos y un Tatsugiri, así que son Pokémon perfectos para tanquear, retirar gratis y descartar. Por lo que puede ser que sea el mejor combo, veremos. No creo que sea un mazo meta esto de Gyarados, la única posibilidad de que lo sea es que sea más fuerte de lo que parece, y a pesar de ser una temática tan loca y tan específica, valga la pena utilizarlo, pero bueno. Veremos qué tal, pero en general ya sabemos que tenemos tanto el pescador como la red de pesca como la anciana para revivir 100% un Pokémon que no tiene por qué ser de tipo agua, pero bueno, si solo llevamos de tipo agua pues lo revive igual, así que no creo ni que llevase 2 pescadores en un mazo, creo que prefiero 2 ancianas, 2 redes de pesca y un pescador para formar el combo, pero bueno, ya veremos. Quedan bastantes cartas todavía, pero vamos a hacer una ronda rápida de muchas cartas no X que son mínimamente considerables, como en este caso Blissey por 3 energías incoloras pega 20 más 20 por cada energía unida al Pokémon. Eso cuenta de por sí las energías del coste del ataque, así que de base son 80 de daño y le puedes ir sumando 20 por cada una. No creo que sea muy bueno, es un básico con 150 de vida, así que tiene mucha. Casi cualquier cosa realmente, tanto los bebés como Delcatty, como no sé, pero el daño es básicamente súper bajo. Creo que el daño base debería ser bastante más alto para que valiese la pena. Ponle que 50 yo diría, para que con 3 energías ya haga 110 y a partir de ahí una energía más te vaya permitiendo ciertos tipos de one shot, pero no lo veo mucho la verdad. Smeargle tiene el mismo efecto que el antiguo Porygon Z, que cambia el tipo de energía del rival a uno aleatorio, pero en este caso es un básico, por 2 energías mete 50, así que no está mal, aunque de por sí prefiero mucho más lo del aumento del coste de energía o lo del descarte de energía que esto de cambiar el tipo de energía, porque para empezar creo que puedes tener mala suerte y poner el mismo, o sea, si el rival está utilizando tipo psíquico, que vuelva a salir tipo psíquico, o sea que se cambia eso técnicamente, o que le dé igual el efecto porque es incoloro, o que le afecte menos el efecto porque sea un mazo de Ho-Oh y Lugia, por ejemplo, que lleva varios tipos, etcétera, así que sin más. Slanter es decente, por 2 energías pega 20 y tiene una herramienta unida más 50, creo que es un counter universal de Oricorio, una carta muy parecida a Komala, que ya vemos que se utilizó un poco en Darkrai Giratina para hacer counter a Oricorio, pero en este caso simplemente depende de tener una energía unida, lo cual lo veo bastante bien. No es una locura la carta, pero creo que puede tener su nicho en un caso extremo que no tenga otra cosa mejor para Oricorio o no sé. Y obviamente si en el futuro sale la doble energía incolora puede estar bastante bien para meter presión, pero por 2 energías en general sin más. El nuevo Scizor también es una de las cartas no X más interesantes, mucha gente se esperaba un X, no lo tenemos, pero este full art está muy guapo. Por 2 energías pega 50 y si este Pokémon estaba en la banca y acaba de salir al puesto activo, hace 50 más. O sea, ya hablamos antes de este tipo de efectos de 50 más 50 cuando vimos a Heracross. En este caso el de Scizor me parece de los mejores porque es el más controlable. Simplemente lo tienes en la banca y cuando quieras lo sacas y haces 100. A partir de ahí sí que dependes de hacer el doble cambio con Lira, por ejemplo, que también sirve para reactivar este efecto si no me equivoco. O simplemente no poder utilizarlo más veces seguidas con ese daño maximizado. Pero Lycanroc depende de que el rival te haga daño, Heracross depende de que el rival no te haga daño, Passimian depende de que te toque el otro Passimian y tenerlo en la banca, cuando se te muere uno ya se complica y tal y tienes el otro ahí para nada, así que como digo este Heracross me parece el más controlable y puede que también sea bastante bueno con Skarmory X. También es muy buen counter de Oricorio, pero en general con Skarmory, que es muy defensivo y tiene un daño decente como el 70, para cuando necesitas ese pequeño plus para rematar algo puede que sacar este Scizor y meter 100 sea la clave, aparte que obviamente también nos han metido un Scyther que hace 20 de daño por energía incolora, como no podía ser de otra forma, ya que el otro era 30 por una energía de planta, así que muy guapo. Lo único que no me gusta es que el ataque no se llame Bullet Punch, o sea, Veloson, carta un poco de relleno, tira 3 monedas y hace 60 de daño por cada cara, no vale la pena con Will. Tangrowth es curioso, hace más daño según el coste de retirada del rival, haciendo que a otro Pokémon con coste 4 de retirada le meta 170 por 3 energías, lo cual no está nada mal, puede servir para hacerle counter a ciertas cosas, pero es demasiado nicho como para que sea relevante en el meta, ya que a cualquier cosa con coste de retirada 1 o 2 le mete demasiado poco daño para ese coste de energía. Ledian es muy parecido a Weavile, pero no tiene coste de retirada gratis, no entiendo por qué, porque podría haber sido una carta de
decente. El nuevo Gliscor es muy curioso, 2 energías incoloras para meter 60 haciendo un fase 1 de 100 de vida. Es curioso, es otro counter universal de Oricorio, en este caso especialmente le pega con debilidad 80, pero el que sea coste energía incoloro y que pegue lo suficientemente fuerte se me hace que es buen Pokémon para cubrir debilidades. En este caso el lucha le pega fuerte a todos los tipos eléctricos y los débiles al tipo eléctrico son normalmente los tipo agua, así que meter a Gliscor en un mazo de tipo agua para poder matar rápidamente a un Pokémon de 80 de vida tipo eléctrico que te suponga una amenaza al principio de la partida o algo así puede ser viable, sobre todo teniendo en cuenta que Gliscor se puede rampear con Manaphy y con algunas otras cosas, aunque sigo hablando de Manaphy y ya no se utiliza nada. Y además Super Evolución Gligar tiene este fular brutal que me parece otro de los Pokémon más icónicos de la generación 2, uno de esos que son muy raros y que pasan muy desapercibidos, pero que está muy guapo, ahí disimulando que es un Murkrow en esa bandada. Y otro Pokémon prácticamente igual, pero en este caso de tipo planta, es Yanmega, igual 2 energías incoloras, 60 de daño, en este caso 90 de vida, coste de retirada 1. Este no lo veo tan directo como Gliscor para cubrir debilidades, porque los que tienen debilidad tipo planta son bastante variados entre los tipo lucha, que se consideran tipo tierra, y los tipos siniestros que se consideran con debilidad al bicho, así que no lo sé. Sí que es curioso que el nuevo Yanma tiene un ataque que por 2 energías es ida y vuelta, que te permite cambiarlo con un Pokémon de la banca pegando 20, pero me hubiera gustado que costase 1 de energía. Podría hacer mínimamente más viable a Yanmega X, que recordemos que también es coste de energía full incoloro, y de hecho es uno de los shinies que han metido esta expansión. Los shinies de esta expansión vuelven a ser reimpresos de expansiones anteriores, pero al menos son medianamente útiles la mayoría. Este Jumpluff sí que es bastante curioso, fase 2 por una energía pega 60, que no está mal, es casi como el Vidri antiguo que teníamos, pero tiene una pedazo de habilidad que hace que tu Pokémon activo no tenga coste de retirada, o sea, literalmente en general no tienes coste de retirada de ningún tipo, porque si el activo es Jumpluff también le afecta a sí mismo, pero obviamente estás metiendo un fase 2 en el mazo para esto. Puede que también sea útil para lo que hemos visto antes de Torterra, porque Torterra tiene coste de retirada 4, pero no sé, cómo Lira prácticamente cancela el coste de retirada, veremos si es útil o no. Creo que algún combo bueno tendrá, pero ahora mismo es difícil verlo, la verdad. O puede que para utilizarlo como una especie de Executor y X, empezar metiendo presión con el caramelo, una energía 60 de daño, retirarlo gratis y pasar la energía con Maya, ya sea a ese mismo Torterra para atacar antes y tal, puede estar bien. Este Cherubi también es bastante curioso porque siguen metiendo efectos con relevo dulce. Ya sabemos este combo de la expansión anterior, que cuantos más relevos dulce acumules, más daño va a tener ese Alcremie, que con 4 o 5 relevos dulce ya one-shotea lo que sea. En este caso es una locura porque si este Pokémon tiene alguna herramienta unida, su ataque cuesta 1 de energía menos, por lo que puedes meter relevo dulce de gratis. O sea, es loco porque no es un bebé, pero es como si lo fuese. Técnicamente puede tener coste gratis, también tiene muy poca vida, 50. Necesita una herramienta que no está mal porque le puedes poner o capa para que pueda utilizar el relevo dulce más veces, o casco para que el rival no le quiera pegar, pero tampoco sé qué valioso es, además del primer turno, meterlo de gratis para atacar antes. Pero el ya seguir metiendo varios relevos dulce, no sé yo si es muy valioso por el simple hecho de que todo ese mazo cuesta 1 de energía básicamente. Otra de las mejores cartas no X de esta expansión es el nuevo Ninetales, que ya sabíamos que se venía porque se filtró Bullpix, en este caso 100 de vida y por 3 energías pega 120 y vuelve a tener ese efecto de que el siguiente turno no puede atacar para utilizar con Lira y con lo que sea, pero recordemos que esto puede revivir a Blaine, y esto con Blaine es brutal porque 150 por 3 energías es una locura de bueno. Tenemos a Magby para rampear a Ninetales y atacar un turno antes, y siendo un mazo de no X incluso te puedes permitir que Magby muera sin mucha penalización, así que creo que esta carta va a ser meta sin duda, la verdad. Uno de los mejores atacantes de tipo fuego así más rápidos, y tanto 120 como 150 son muy buenos números. El nuevo Magcargo también es muy loco, siendo fase 1 con 120 de vida por solo 2 energías. Dice, elige otro Pokémon, o sea, creo que esto simplemente excluye a tu Magcargo, porque después dice, tanto tuyos de tu oponente. Bueno, se elige 3 veces aleatorias como Dragonite, y por cada vez que un Pokémon es elegido de esta manera le haces 50 de daño. O sea, es como un Cometa Draco de Dragonite, pero en vez de 4 golpes son 3, más o menos como Wugtrio, si no me equivoco. En este caso por solo 2 energías, pero le puede pegar a tus propios Pokémon. La clave de esto obviamente es no tener Pokémon en banca, porque como digo, al decir un otro Pokémon excluye a Magcargo, así que si no tienes nada en banca, 100% los 3 golpes van a ir al rival por solo 2 energías, lo cual es un riesgo obviamente bastante alto, porque primero que si no ganas la partida y te matan a Magcargo, pierdes por no tener nada en banca, y segundo porque es difícil de hacer, ¿no? Supongo que de lo mejor puede ser Pokémon incoloros que retires con Ilima, que ya sabemos que retira a los Pokémon incoloros que tengan daño en sí mismo, o también está Koga obviamente, pero Koga no tiene mucho sentido con esto. Bueno, realmente sí que se podría llevar con energía mixta, porque una de fuego y otra incolora está bastante bien. No sé, no creo que sea meta, pero puede estar divertido para ciertas
estrategias. Los perros legendarios, como digo, no solo tienen X, sino que a diferencia de los iniciales, que Felarigator y Type Lotion son buenos, los perros son bastante decepcionantes. Son completamente cartas de relleno. En T es un básico con 110 de vida, por 4 energías pega 110, que ya es muchísimo, o sea, muchísimo coste para poco daño. Tira una moneda y si sale cruz descarta 2 energías de este Pokémon, o sea que puedes utilizar Will para garantizar que no te descartas energía, pero como digo, 4 energías para meter 110 es una mierda, incluso con Magby. Raikou no sé si es incluso peor un básico con solo 90 de vida, que por 2 energías pega 70 y se hace 20 de daño a sí mismo. Yo no lo entiendo nomás. Se me hace curioso porque también está esta Emolga, que por una sola energía mete 40 y le hace 10 de daño a uno de tus Pokémon en banca, lo cual es un efecto negativo que, bueno, una energía 40 no es como para tener ese efecto negativo, pero esta carta va a ser útil en el futuro muy probablemente, porque ya sabemos que hay Pokémon que requieren tener daño en sí mismo. En este caso creo que con las que hay ahora no combe con ninguna, porque son Incineroar, Primeape y poco más, que son de otros tipos completamente distintos y que tampoco dependen tanto de atacar con algo como esto para activar su buff, pero creo que en el futuro puede ser útil. Y por último de los perros tenemos a Suicune, en este caso 100 de vida justo al medio y por 3 energías de agua mete 70 y los ataques del Pokémon del rival en el siguiente turno hacen 20 menos de daño, o sea, otra carta de relleno, no lo entiendo. Politoed es curioso, tiene una habilidad que mientras que esté en la banca, otros Pokémon que tengas que evolucionen de Poliwhirl hacen más 40 de daño al Pokémon activo del rival. O sea, esto no funciona para el propio Politoed porque tiene que estar en la banca, pero si tienes o otro Poliwrath, que es lo importante, más 40 de daño es potente. En este caso sería 60 por 2 energías, 100 por 2 energías está bastante bien. Pero si recordamos a Poliwrath, que lo tenemos desde Genes Formidables, es mucho más interesante porque es uno de los fase 2 con más vida, 150. Tiene la habilidad de Druddigon, que es prácticamente un casco dentado. Si le pegan recibe 20 de daño. Y tenía un daño que por 3 energías estaba decente para esa habilidad, pero que no llegaba a ser destacado. 3 energías de agua, 80 de daño. Ahora con Politoed de la banca puede hacer 120, que está bastante decente para ser un Pokémon tan tanque, que tiene tanta vida y que devuelve daño al ser golpeado, así que cuidado con Poliwrath. Lo malo de esto es que dependes obviamente de tener 2 Poliwhirls, el primero para evolucionar a Politoed y el segundo a Poliwrath. Así que va a ser difícil, necesitas algo para robar todo el mazo, pero puede estar potente. Tenemos a Corsola como buscador de Pokémon universal porque tiene un coste de energía incoloro, es prácticamente lo mismo que Cleafa, pero Corsola tiene 80 de vida. Hasta ahora teníamos algún Pokémon como Sprigatito para los mazos de planta y alguno más creo que había, pero tenían una vida más justita como es 60. En este caso ahora tenemos a Cleafa con poca vida y coste de energía gratis y a Corsola con bastante vida pero con coste de energía 1. Pero claro que Corsola ya no sirve para más nada, a diferencia de Sprigatito, que directamente evoluciona a Meowscarada. Pero bueno, si no quieres correr si no te puedes permitir correr el riesgo de perder a Cleafa tan rápido, puede estar bien este Corsola por 80 de vida. Octillery es bastante interesante, otro de los Pokémon más icónicos de la generación 2 para mí. Por 2 energías mete 50, un mínimo de presión, y es el primero que tiene un efecto permanente de manera extraña, digamos. Si el Pokémon del rival intenta atacar, tu oponente tira una moneda, y si sale cruz, ese ataque no ocurre, o sea, no es que no haga daño, ya directamente no ocurre, aunque sea un ataque de soporte, digamos. Este efecto dura hasta que el Pokémon defensivo deja el puesto activo y no se acumula. O sea que no tienes que permanecer metiendo Octazooka para seguir haciendo que el rival puede que no ataque, sino que lo metes una vez y ya está. Si no me equivoco, puede ser muy loco combinar esto con Confusión, porque la Confusión hace algo muy parecido y serían, si no me equivoco, 2 monedas, o sea, 2 caras que tendría que sacar el rival para conseguir atacar. O directamente con el nuevo Kindra X, que ya sabemos que impide que el rival se retire, y como este ataque dura hasta que el Pokémon rival se vaya del puesto activo, si no se retira en el turno en el que cambias de Octillery a Kindra para meter este ataque, literalmente vas a atraparlo, empezar a meterle 90, además de que ya le habrás metido 140 técnicamente, así que difícil que escape, y va a tener que estar tirando monedas para intentar atacar. Lo bueno de este ataque es que describe exactamente lo mismo que hace la Confusión, lo cual, como ya hemos dicho, permite que se acumule con la Confusión, si no me equivoco, pero además no se trata como un efecto de estado, así que no se puede curar en el sentido de cómo se cura los Pokémon metálicos con la nueva herramienta, o le afecta a Arceus también, todo ese tipo de cosas que impiden los efectos de estado. Esto no es un efecto de estado, así que le va a afectar igual, así que puede ser interesante. El nuevo Suana es otra de las cartas que se filtró y también puede ser potencialmente útil. Por 2 incoloras mete 60 y fuerza a que le muevas toda la energía de Suana a otro Pokémon tuyo de la banca, que es como si fuera el efecto que hace Passimian EX, pero sin tener que morir, sino después de atacar. Obviamente después tiene retirada gratis para poder cambiarlo una vez muevas la energía y no tenga ninguna. Una de las mecánicas curiosas de este Suana es que técnicamente puedes utilizar Misty en Suana y si salen muchas energías después moverlas a un Pokémon que no sea de tipo agua, que normalmente no funcionaría con Misty. Así que para cosas locas como puede ser Rayquaza X o cualquier incoloro con un coste de energía bastante alto, puede ser un mazo un poco meme, pero en general sirve para invertir tu energía con cualquier Pokémon que tenga coste de energía 3, por ejemplo, y poder meter 60 de daño extra antes de atacar con
con ese Pokémon, con el riesgo de que si pierdes a Suana por el camino vas a perder la energía, pero puede ser muy interesante y sin duda seguro que se ve en algún mazo. Ya casi vamos terminando con este Slowking, que tiene un ataque bastante común psíquico que hace más daño según las energías que tiene el rival, pero en este caso tiene el daño base muy bajo con el daño por energía más alto de todos, que es 30 si no me equivoco, o por lo menos con coste de energía 2, aunque si no me equivoco al final resulta en algo bastante parecido. Si tiene 3 energías por ejemplo le mete 100, si tiene 4 le mete 130 y así. Así que un punto medio entre algunos más débiles como el antiguo Jinx y otros más fuertes como Alakazam, que es fase 2 y requiere más energías, etcétera. Por lo que sin más, la verdad. Tenemos también este nuevo Togekiss con una habilidad súper interesante y con un ataque que recordemos que va a funcionar con Cynthia. En este caso 70 por 3 energías, que con Cynthia va a subir a 120, lo cual no está mal teniendo en cuenta su habilidad, que básicamente cada vez que vaya a recibir daño tienes que tirar una moneda y si te sale cara evitas ese daño por completo, lo cual lo puede convertir en muy tanque, pero esto no funciona con Will, ya que Will solo afecta a las monedas que tires en tu mismo turno y es imposible que esta moneda esté en el mismo turno, ya que va a ser cuando te ataque el rival en el siguiente y no haría efecto, pero en general sigue siendo un fase 2 con 140 de vida, así que estadísticas decentes. No creo que sea top meta, pero seguro que se ve en algún mazo. Tenemos también un nuevo combo de doble 1-1, dos 1-1 diferentes que funcionan el uno con el otro, que tienen dos habilidades. El primero es Guardia, dice que esta habilidad solo funciona si tienes otro 1-1 en juego que tenga otra habilidad que no sea Guardia, o sea que tenga que ser otro 1-1 con habilidad, en este caso va a ser este con Power. Y si la tienes activo hace que todos tus Pokémon reciban menos 10 de daño de los ataques del rival, lo cual está potente. Veamos qué hace el otro. Es básicamente lo mismo, tienes que tener otro 1-1 que no tenga la habilidad Power, que es la suya, y todos los ataques de tus Pokémon van a hacer más 10 de daño al Pokémon activo, o sea que teniendo estos dos 1-1 en banca, todos tus Pokémon van a recibir menos 10 de daño a la vez que hacen más 10 de daño, lo cual es un efecto bastante potente que sacrifica mucho espacio en la banca. Lo malo de estos 1-1 es que solo tienen 20 de daño, técnicamente si tienes la habilidad activa hace 30 cada uno, lo cual se queda justo un poco corto para servir para hacer counter a Oricorio, porque para lo que veo mejor estos 1-1 es para los mazos más cercanos a 18 entrenadores, como puede ser Darkrai Giratina, o incluso como hemos visto antes ese Skarmory X, imagínate simplemente dos Skarmorys y estos 1-1 a los lados. Ya sabemos que Skarmory tiene menos 20 de daño en su ataque, la herramienta que le reduce menos 10 de daño y Jasmine para reducir otros menos 50, o sea que con estos 1-1 se reduciría otros menos 10, a la vez que mete ese daño decente que ya sabemos que tiene, que es 70 por 2 energías, lo sube a 80, que puede ser clave. Creo que puede ser de los mejores candidatos para este combo, pero veremos si vale la pena. Como digo, los 1-1 quizá te pueden joder el comienzo porque van a ser dos básicos que suben mucho la probabilidad de un mal comienzo, o de las Pokéball o de cualquier cosa, así que puede bajar la consistencia, no sé, veremos, o puede que con Cliff así que sean útiles, no sé. Creo que sin duda se van a utilizar porque es como dos partidarios permanentes por llenar la banca y siempre tienes la opción de no activarlo, así que veremos. Uno de los últimos no X así muy potentes es este nuevo Mamoswine. Ya sabemos que el que teníamos hasta ahora era de tipo agua, este es de tipo lucha, 160 de vida también, siendo un fase 2 el máximo para un no X, 4 energías, típico coste alto de los tipo lucha que no tienen rampeo, pero en este caso son 160 de daño con la condición de hacer 20 de daño a cada uno de tus Pokémon en banca, o sea los tuyos, que sí que es un efecto que hasta ahora ha sido muy mal visto, pero en este caso sí que sinergia con Primeape, ya que Primeape es tipo lucha y si tiene daño en sí mismo pega 100 por 2 energías, aunque dudo que vayas a sacar a Mamoswine ya cargado y después un Primeape, pero bueno, 160 simplemente es un número demasiado clave para no depender de ninguna otra carta, como es el caso del antiguo Tiranitar que dependía de Arceus, o de Rampardos que para llegar a 160 necesita los Lucarios, etcétera. Y bueno, de hecho con Lucario esto en banca puede one-shotear absolutamente lo que sea, así que creo que sin duda es un daño que va a ser difícil que no sea relevante. Tiene coste de retirada 4, pero tenemos a Lira, así que se puede llegar a manejar, por lo que veremos, y para evolucionarlo puede que sea de las mejores cartas para utilizar con ese nuevo montañero, para ordenar las 4 cartas de lo alto del mazo. Y si llevamos combo de Mamoswine con Lucario, por ejemplo, sí que van a ser todos los Pokémon de tipo lucha, así que cuidado con este Mamoswine. También tenemos a Hitmontop, que no creo que llegue a utilizarse, pero es un power creep a Lopunny básicamente, aunque Lopunny tiene el pro de ser incoloro, pero por una sola energía mete 20 al Pokémon activo y 20 a uno de la banca, así que no está mal. Absol es el nuevo Hitmonlee de tipo oscuro, que ya sabemos que también Hitmonlee va a revivir este meta porque todos los bebés tienen 30 de vida y tanto Absol como Hitmonlee lo que hacen es pegar por una energía 30 a uno de los Pokémon de la banca, pudiendo castigar a cualquiera que ponga un bebé y después lo retire. Sin duda esto va a mantener a los bebés en check, y aparte de tener a Hitmonlee, ahora lo tenemos también en el arquetipo de tipo oscuro, así que está bastante bien sin duda. Y si no me equivoco, el último fase 2 no X así potente es Klinklang, en este caso tipo metálico, 150, no llega al máximo pero casi. Por 3 energías metes 70 pero en el siguiente turno metes otros 70 extra, o sea parecido a Togekiss antiguo. En este caso no tiene acceso a algo como Cynthia, pero hace más daño
daño, 140 sin depender de ningún partidario, que está bien. Aunque no creo que llegue a ser especialmente relevante en el meta, puede ser usable, pero sin más. El nuevo Kangaskhan es interesante porque es relativamente parecido al antiguo, que por una energía tiene 100 de vida, coste de retirada 3 y mete algo de presión. El antiguo era con 2 monedas, podía hacer 60 de daño, en este caso hace 20 de daño, pero si el Pokémon es una evolución ya directamente hace 60, que teniendo en cuenta lo evolutivo que se ha vuelto el meta desde que metieron el caramelo raro es bastante importante, también con las evoluciones de Eevee y tal. Y precisamente para esos Pokémon que evolucionan con caramelo raro en el puesto activo lo antes posible, poder presionarles un poco con 60 de daño, un par de turnos por lo menos, puede estar bastante bien. Furret sí que es uno de esos Pokémon que puede valer la pena con Will, aunque no tanto. En este caso por una sola energía puede meter 80, tira una moneda, si sale cruz no hace nada. Hay varios Pokémon que hacen lo mismo pero de otro tipo, creo que Seaking hacía lo mismo de genes formidables en tipo agua y Medicham también en el tipo lucha, y es de los daños más altos que puedes hacer por una energía, sobre todo en un Pokémon no X, que puede conseguir una kill en el primer turno casi asegurada, incluso a algunos Pokémon fase 1 que vayan a evolucionar a fase 2, pero a casi cualquier Pokémon básico que tenga que evolucionar, así que creo que puede ser valioso utilizarlo con Will. Y ahora sí terminamos ya con los objetos. El cambio elemental ya lo vimos en el tráiler y sabemos que mueve una energía de fuego, una de agua, una eléctrica de un Pokémon de tu banca a un activo, o sea, es básicamente una malla, pero en vez de ser un partidario es un objeto y solo para ciertos tipos de energía, pero sin duda para esos 3 tipos de energía va a ser una de las mejores cartas del juego. Especialmente creo que el tipo eléctrico con Cera ahora, que ya sabemos que si te toca en el primer turno se rampea una energía eléctrica automáticamente, y con este cambio elemental lo vas a poder pasar directamente, como ya hemos hablado antes, con Lanturn X si no me equivoco, y con algunas cartas más, va a haber muchas sin duda. Para cualquier incoloro incluso va a servir el combo de Cera ahora y cambio elemental. El tipo fuego también tiene posibilidad de rampear energía con Turtonator, Kiawe y pasar esas energías de Kiawe con el cambio elemental. Incluso puedes llevar 2 cambios elementales y una malla, por ejemplo, para tener mucha probabilidad y poder mover más energías. Puede ser brutal para cartas como Infernape, no sé, esta carta tiene demasiadas posibilidades, veremos con cuáles se ajusta mejor, pero sin duda es muy importante. Esta es una de las cartas que más he dicho por la cara al verla, como una pistola agua de Squirtle que descarta una energía de fuego del Pokémon activo del rival. O sea, no sé qué motivo les ha llevado específicamente a meter esto, pero es un nerf en general al fuego. O sea, diría que el nerf más directo es al Charizard de Festival Brillante, que ya sabemos que lleva tiempo siendo de las mejores cartas del juego, y este objeto te permite descartarle una energía después de que meta Atizador, impidiendo que en el siguiente turno meta la quinta energía y ataque, lo cual lo va a hacer bastante peor. Pero obviamente no cualquier mazo va a incluir esta carta solo para un matchup en específico. Si incluyes esta carta es porque realmente algunos matchups de fuego, especialmente ese Charizard como hemos dicho, es crucial, y creo que es un buff a Solgaleo, tío. Creo que le viene increíblemente brutal a Solgaleo contra ese matchup de Charizard, que es el único, yo diría, que se le complica en el meta actual, y ya sabemos que había que llevarlo con capa o con restos para que pudiera aguantar un ataque de esos 150 con debilidad 170. En este caso creo que va a ser mejor o incluso más potenciado el poder descartarle una energía para que directamente no te ataque. Me parece una locura, pero bueno, una carta extremadamente nicho, de las más nicho que han metido nunca. El chaleco metálico ya lo hemos visto, el colgante también, el pañuelo también lo vimos en el tráiler, pero recordemos, hay confusión, pero tal y como se lee, el rival igualmente se va a llegar los puntos. Lo que hace es que si un Pokémon tiene unida esta herramienta y lo matan, el Pokémon vuelve a la mano en lugar de ir a la pila de descartes para que puedas reutilizarlo, pero para que puedas reutilizarlo y ya está. Ya que, como digo, dice si el Pokémon al que está unida esta carta muere por un ataque, ponlo en tu mano, o sea que el Pokémon ya está muerto. Si el rival no se llevase puntos, pondría algo como si el Pokémon al que está unida esta carta va a morir por el daño de un ataque del rival, etcétera, etcétera, que es de la misma forma que se lee algunas cartas como la Banda Focus. Pero bueno, una carta un poco nicho también, pero que va a servir para ciertas veces que 100% necesitas reutilizar un Pokémon, o para cuando vas a evolucionarlo, lo típico que tienes un Pokémon básico, te lo matan en el siguiente turno, robas la evolución que necesitabas. Con este pañuelo puedes técnicamente salvarlo para que no te quedes sin esa pre-evolución que necesitabas, pero aún así no sé si vale la pena, veremos. Y bueno, creo que ahora sí eso es todo. Si no he comentado alguna carta es porque me parece absoluto relleno y que no va a tener ningún uso. Solo para terminar, enseñar que los Shinies que van a meter esta expansión, como digo, van a ser mínimamente útiles. Tenemos al Flareon que rampea energías, tenemos al Magikarp que se autocambia a la banca para el nuevo Gyarados, tenemos a Magneton el que se rampea energías también en Shiny, que va a ser brutal, y al Primeape que si tiene daño encima hace daño extra, aunque este Mankey no es el promo que se necesita para el combo. Todo el combo de Nidoking y Nidoqueen que vamos a tener que probar otra vez porque ha cambiado bastante, y algunos EX útiles como especialmente Leafeon, que se ha estado utilizando bastante este meta, Weavile, que hay que ver si va a ir bien otra vez con el nuevo Weavile no EX, y Glaceon, que no creo que sea útil, pero bueno, está bien tenerlo también como Evilution. Bueno, además de este Eevee, que si no me equivoco es una carta completamente nueva, que es aún mejor todavía que el Eevee que ya estábamos utilizando, que roba una carta, porque este también roba una carta, pero específicamente
un Pokémon del mazo. Así que a menos que te la quieras jugar a robar caramelo raro que sea necesario para algo tal y cual, va a ser mejor robar un Pokémon que puede que sea Sylveon y que ese Sylveon te robe todas las cartas, etcétera. O sea, más consistencia todavía para ese tipo de mazos con este Eevee. Y ahora sí, aquí tenemos las cartas que salen del pack de Lugia, que son el nuevo Veloson, Y ahora sí, aquí tenemos las nuevas cartas que salen del pack de Lugia, que son el nuevo Veloson, que es una mierda, Meganium es una mierda también, Suckle X que sin más, Typhlosion está bien, Kingdra X está bien, Lanturn X es... Groudon va a ser potente también, Ampharos... Espeon X, Umbreon es mejor 100%, el nuevo Weavile X, el nuevo Porygon Z, Lugia y lo más importante de los partidarios tenemos a Will, a Lira y el Pescador, mientras que de objetos tenemos el Cambio Elemental como carta más potente, mientras que si nos vamos al de Ho-Oh tenemos por ejemplo a Jumpluff que sí que puede ser útil, a Ho-Oh obviamente en vez de Lugia que ya me parece más útil, a Magby como bebé, a Felarigator como inicial de Yoto, a Swanna, que también puede ser viable, a Togekiss, Donphan X, Crobat X, Skarmory X, Umbreon X, el nuevo Tyranitar, el nuevo Steelix, el nuevo Kangaskhan que le pega las evoluciones, las mejores herramientas que son el chaleco y el colgante este oscuro, Silver, que también es uno de los mejores partidarios, Jasmine, que es más nicho pero es muy buena, y el montañero, que es muy malo, igual que el pescador. Y bueno, igual me he dejado alguna, pero ya lo estuve revisando antes y mi conclusión es fácil. De X en Lugia tenemos Shuckle, Kingdra, Lanturn, Espeon y Lugia. Mientras que en Ho-Oh tenemos Ho-Oh, Donphan, Crobat, Umbreon y Skarmory. Así que en cuanto a X me parece 100% mejor Ho-Oh, mientras que una de las cartas más importantes de la expansión, que es Will, está en Lugia, pero las cartas de partidario se pueden canjear muy fácil con puntos si abres sobres de la otra expansión, además de que como no X en Lugia tenemos a cosas como Xatu que van a ser más para combos específicos y más locos. En Ho-Oh tenemos a Tyranitar y Steelix, que son dos de los mejores no X que han metido, yo diría. Así que mi conclusión principal es: empieza abriendo el sobre de Ho-Oh y canjeate a Will con los puntos en el sobre de Lugia y vas a tener lo mejor de la expansión lo antes posible. Eso ha sido todo. Tengo pensado hacer una tier list de qué cartas afectan más y menos a Will, porque hay algunas como Tinkaton X que van a ser una locura metiendo 160 de daño asegurado. Si quieres verlo, déjame un comentario y suscríbete y nos vemos en la próxima.